Cuando yo en un libro de magia negra leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz, en ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. En el video de hoy vamos a hablar del caso de Luis Alfredo Garavito, también conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Creció en una familia humilde conformada por sus padres Manuel Antonio y Rosa Delia y 6 hermanos menores. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola. Desde muy pequeño empezó a tener muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, sumado a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Incluso en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba a dormir con él, mientras presuntamente abusaba sexualmente de él. Además de que a los 13 años, un amigo de la familia también lo agredió sexualmente en varias ocasiones, pero nunca le contó a su familia porque sabía que su padre no le creería. Después, él y su familia tuvieron que irse a vivir a otro lugar debido al azote del conflicto interno en el país, marcado por la acción de la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Se fueron a Ceilán, en el norte del departamento del Valle. Ahí comenzó a mostrar signos de su carácter violento y timidez. Después se mudaron a Trujillo, pero las cosas no mejoraron. Ahí fue abusado sexualmente por el sacerdote del pueblo, a quien asegura años después envió a unos sicarios para asesinarlo. A los 14 años, su familia lo corrió de la casa por haber acorralado e intentado violar a un niño de 5 años, pero afortunadamente fue descubierto a tiempo por un guardia en la estación de trenes donde se encontraban. Fue a esa edad cuando descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños, convirtiéndolo en un pedófilo, e incluso confesó sentir atracción por sus propios hermanos, además de que más tarde admitió que torturar a un niño le hace sentir más placer sexual, e intentaba calmar aquellos fantasmas con grandes cantidades de alcohol, pero eso lo volvía aún más violento. Poco después se fue a la ciudad de Armenia, Colombia, donde consiguió empleo como panadero, iba diariamente a la iglesia y empezó a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos. Pero después de esas reuniones iba por unas cuantas cervezas a un bar y después se iba a un parque por la noche para buscar a algún niño. Esa era su rutina diaria, en la que su doble personalidad se manifiesta en 2 libretas. En una apunta los versículos de los evangelios que le ayudan en sus crisis, y en otra las fechas de sus ataques y los nombres de sus víctimas. Su estabilidad mental está rota, y después de una pelea que le cuesta su trabajo, va a la consulta al psiquiatra de su seguro médico, en la cual le contó al psiquiatra que había pensado en suicidarse porque su vida no valía nada, pero no le habló sobre su afición por los menores, y ahí le dieron un tratamiento bastante general correspondiente a un cuadro de depresión reactiva. Después de esto llevaba una vida aparentemente normal, trabajando como vendedor ambulante de estampitas religiosas, recorriendo gran parte del país. A los 27 años ingresó en una clínica psiquiátrica, en enero de 1984. Ahí estuvo solamente 33 días, hasta que los doctores creyeron que se había recuperado y le autorizaron a asistir a sus reuniones de alcohólicos anónimos. Pero eso fue un gran error. No estaba nada recuperado y justo al salir volvió a su vida criminal. Al salir del centro fue hasta Pereira y raptó a 2 menores.
Los metió en un cafetal, los ató, les quitó la ropa, los violó, los mordió, los quemó y los dejó abandonados. Los niños lograron sobrevivir y fueron capaces de reconocer a su agresor, pero Garavito consiguió escapar. A los 35 años cometió su primer asesinato. Fue en el año 1992, una época en la que Colombia se encontraba en una guerra civil donde miles de ciudadanos perdieron todo acabando en la calle, y por la que cientos de niños quedaron huérfanos y abandonados. Ese día se encontraba en Jamundí. Garavito estaba bebiendo en un bar y vio pasar a un niño llamado Juan Carlos. Pagó la cuenta y fue tras él. Por el camino compró cuerda, licor y un cuchillo. Convenció al niño para que lo acompañara y en un lugar apartado de noche actuó. Según él, todo sucedía de repente y sin planificación, pero la realidad era otra. Planeaba cada ataque y tortura con mucho cuidado e incluso documentaba absolutamente todo en su diario. Estamos hablando de un criminal metódico que buscaba niños de entre 6 y 16 años. Cambiaba continuamente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante o profesor. Después elegía a niños que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente cariño, y se acercaba ofreciéndoles comida, regalos o dinero. Una vez que captaba su atención y se ganaba su confianza, los invitaba a dar un paseo hasta cansarlos, mientras él se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado y comenzaba a torturarlos, y repetía este patrón con cada una de las víctimas. Según los informes forenses, los cadáveres encontrados presentaban signos de un sufrimiento extremo, atados de pies y manos, golpeados y pisoteados en el estómago, pecho, espalda o cara. Los marcaba, los cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores, para después violarlos brutalmente. Su clímax de placer llegaba cuando los degollaba, y después abandonaba los cadáveres en lugares descampados. La desfigurada mente de Garavito hacía que asociara el dolor ajeno con el placer propio. A finales de 1997, las autoridades descubrieron los cuerpos de 3 niños, desnudos, con las manos amarradas y decapitados. Al principio creyeron que correspondían a ritos satánicos, o que eran parte de los asesinatos entre los guerrilleros y paramilitares. Inspeccionaron la zona y encontraron una nota con una dirección que resultó ser de la novia de Garavito. Además, se encontraron unas huellas en las que se podía notar que uno de los pies cojeaba, y hablaron con funcionarios de otras fiscalías donde también habían encontrado cuerpos de niños, y también estaban esas mismas huellas, una prueba que les hizo ver que estaban tratando con un asesino serial de niños. Después fueron al domicilio escrito en la nota que encontraron y lo registraron. Aunque Garavito no estaba en ese momento, sí encontraron bolsas con algunas de sus pertenencias. Entre ellas había imágenes de niños, recortes de noticias de sus víctimas y su diario en el que detallaba cada uno de sus crímenes, con boletos de hoteles y taxis que había usado al cometerlos, y además agregaba algo de la víctima, como mechones de pelo o ropa. Con esto continuaron la búsqueda e investigaciones por varios días. El 22 de abril de 1999, Garavito intenta raptar a un niño llamado John Iván Sabogal, que se dedicaba a vender boletos de lotería en las calles de Villavicencio. Afortunadamente, un hombre que estaba cerca de la escena escuchó los gritos de auxilio y se acercó. Al ver lo que estaba pasando, atacó al agresor con piedras hasta que soltó al niño, y ambos salieron corriendo, huyendo del asesino que los perseguía furioso con un puñal en la mano. Después de lograr huir de él, alertaron a la policía, comenzando una búsqueda en la que participaría John, y fue dentro del coche de policía que reconoció a Garavito cojeando en la calle. En ese momento lo capturaron y se identificó como Bonifacio Morera Liscano. Después de horas de interrogatorio y abrumado por las pruebas, se hincó de rodillas deshaciéndose en llanto y confesó. Se demostró que Garavito era un hombre que planeaba sus crímenes y llevaba una cuenta precisa de todos ellos. Guardaba recortes de prensa de sus fechorías y marcaba las fechas de los asaltos. Antes de la detención, la policía ya había descubierto en diversas ocasiones cadáveres de niños mutilados o en un estado avanzado de descomposición, pero no habían llegado a determinar el autor de tales actos.
Aunque habían elementos comunes, las víctimas siempre eran de sexo masculino, de entre 6 y 16 años, y en los escenarios siempre había botellas vacías de licores que el asesino consumía antes de perpetrar los crímenes. Pidió un mapa de la zona, luego señaló con el dedo varios puntos y dijo con frialdad: «Aquí enterré todos los cadáveres». Confesó haber abusado de un total de 142 niños y haberlos enterrado en distintas fosas comunes. Tiempo después, ya en la cárcel, reconoció que había abusado de más de 200 niños y matado a más de 100, de los cuales 32 no fueron identificados o reclamados, y los restos se mantienen en cajas. Ya detenido el presunto culpable, empezaron a aparecer más y más casos similares, así como víctimas de violaciones que querían declarar. Se calcula que el asesino logró recorrer 5 veces el país, al azar, sin un propósito determinado, sembrando de abusos, torturas y muertes aquellos lugares en los que estuvo. Hay constancia de que visitó 79 municipios y que en 33 de ellos llevó a cabo sus violaciones y crímenes, además de que mató a otros 2 niños en Ecuador. En cuanto a sus motivos, aseguró que era poseído por el diablo y escuchaba voces en su cabeza que lo obligaban a actuar. Pero además, como mencioné anteriormente, estos actos lo complacían sexualmente. La mayoría de sus historias fueron corroboradas y finalmente fue condenado por 138 cargos de asesinato, con una sentencia de 1.853 años y 9 días. Sin embargo, fue condenado con un código antiguo, en el que a los criminales se les condenaba por el delito más grave y no se acumulaban los delitos. Entonces fue condenado a 40 años de cárcel, pero como ayudó a la policía a encontrar los cuerpos de muchas de las víctimas, además de su buen comportamiento, le redujeron la condena a 24 años y está programado a salir en el 2023. No se sabe si eso vaya a ocurrir, ya que siguen investigando sus crímenes y la policía cree que el número de víctimas está más cerca de las 400. En el 2010 estuvo a punto de ser puesto en libertad condicional, mientras todo el país clamaba por la cadena perpetua, pero Ecuador, un año después, solicitó su extradición para que cumpliera la pena de 22 años por asesinar a 2 menores de ese país, de 16 y 12 años respectivamente, en julio de 1998. Actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Desde su internamiento ha manifestado algunos intentos de suicidio y siempre ha sido aislado para evitar que lo asesinen. Solamente tiene permitido salir 1 hora al día a una celda grande en medio del patio. En el 2016, el periodista español Jon Sistiaga fue al penal a entrevistarlo y confiesa que ha sido una de las entrevistas más difíciles que ha hecho. Podía sentir cómo Garavito intentaba manipular su mente y lograba absorber su energía. Durante la entrevista, el asesino mostró no estar arrepentido, justificándose con las voces que según él lo hacían actuar de esa manera, y daba la vuelta a la conversación hacia el rumbo que él quería. Al final de la entrevista se levantó con esposas en los tobillos y las muñecas. Se acercó al periodista y le dijo saludos a sus hijos, intentando provocarlo con el cinismo y la maldad que lo caracteriza. Nadie sabe qué hay de verdad o mentira en torno a este monstruo, ya que le gusta alardear de sus crímenes para posicionarse en la cabeza de la lista de asesinos seriales. Está claro que tuvo una infancia difícil llena de abusos, pero eso no justifica ninguno de sus actos. Luis Alfredo Garavito es una persona con comportamientos psicopáticos y carácter narcisista y antisocial, y realmente no existen programas eficaces para la resocialización de este tipo de delincuentes, y tampoco hay evidencia científica de que efectivamente pueden ser rehabilitados, y mucho menos después de más de 200 crímenes. En la misma calle, en un centro comercial. Porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales. Casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí, y entonces pues yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiende? Sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende? Le ofrece dinero. Es que el dinero
es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. Cuéntame tu opinión sobre el caso en los comentarios y qué otro caso te gustaría ver en el canal. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.